porque por una mirada equivocada hubo una política, hubo decisiones que llevaron a una situación energética realmente crítica. Es consecuencia directa de la mala política, de la demencial política. No me gusta además trabajar leyes para un eventual veto. Me parece que esto es un fracaso del sistema. Es un mensaje político del Congreso dirigido al gobierno de que hay poco límite o poca tolerancia social de cara a los aumentos fuertísimos que se están dando no solamente en los servicios públicos. Todas las variables han presionado y están tensionando muy fuerte sobre la clase media. A mí me parece que están privilegiando la política por sobre los intereses de la gente. Pero es mi opinión, ellos pensarán lo contrario. Ese proyecto de diputados es un proyecto de posicionamiento político y va a perjudicar a la gente que no le van a bajar las tarifas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Miércoles intensos si los hay. Miren, está el Senado como foco de atracción y de enorme tensión discutiendo la cuestión tarifas. En un ratito con Nacho y Cancelaria vamos a contar detalles de todo lo que ha ocurrido. Está despidiendo Mauricio Macri, que en realidad acaba de terminar a la selección argentina, que está partiendo rumbo a Barcelona en un vuelo charter después de las 10 de la noche, esta misma noche, para ya poner toda la energía de cara a la Copa del Mundo y al debut el 16 de junio frente a Islandia, previo paso por Tierra Santa y el amistoso con Israel, donde efectivamente se vendió absolutamente todo. A esta hora de la noche hay reuniones de alto voltaje político, más allá de lo que está pasando en el Senado. Hay definiciones de todo tipo, calibre y color. Y a esta hora de la noche tenemos en la Argentina una ley que nos convierte en distintos. En el día de la donación de órganos. La famosa ley Justina, la chiquita que falleció esperando un trasplante de corazón y que tenía 12 años. Fruto del esfuerzo de los papás, denodado, luego la presentación del senador Juan Carlos Marino de un proyecto al respecto, en la Argentina, todos nosotros invertimos la ecuación. Somos donantes, salvo que no querramos. Hasta aquí no lo éramos, salvo la voluntad explícita de querer serlo. Es un cambio sustancial. Me hace acordar aquel registro de no llame. ¿Vieron cuando la ciudad discutió qué hacemos con la publicidad del telemarketing a los teléfonos de línea fija que te llamaban a cualquier hora haciéndote la promoción que vos no querías escuchar, etcétera? En algún momento se votó que vos te inscribas para que no te llamen. Bueno, la lógica es al revés. Si quiero recibir promociones, ofertas, de lo que fuera, debería yo inscribirme. De lo contrario, que no me molesten. Es mi teléfono personal. Por supuesto que no es comparable, es recontrasimétrico, pero es una buena analogía para describir lo que creo. Estos papás convirtieron, fruto del amor, en ley. Dijeron una frase muy importante. Las tragedias te convierten en un canalizador de amor para ayudar a los demás. Definitivamente aquellos que tenemos situaciones bisagras en la vida, es bueno que hoy nos reflejemos en ellos, porque ellos hacen una Argentina mejor después de lo propio. Y ahí está el valor de esas luchas individuales que se convierten muchas veces en colectivas y sin los cuales muchas veces muchas leyes tampoco ven la luz. Querido Nacho, bienvenido. ¿Cómo está, Paulino? Buen día. Buenas noches, perdón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás, Paulino? Buenas noches. ¿Todo bien? Recibiendo datos de San Isidro donde hay un escándalo. A esta hora, ¿no? Es sesión de cuarto intermedio demorada porque reemplazaron a presidente del Consejo Deliberante, pero el voto fue muy curioso. El Frente Renovador se abstuvo de doblarle
la mano a Gustavo Posse, con el cual supuestamente están enfrentados. Unidad Ciudadana también se abstuvo. El PRO votó dividido, uno a favor de la moción de Posse, que quería cambiar al presidente del Consejo, Carlos Castellano, en lugar de Andrés Rolón, quien asumió. Convocación Ciudadana es un partido político aliado a Posse y votó en contra de Posse. Y ahí en el recinto estaba Posse mirando toda la sesión. O sea, hoy San Isidro es tema también a esta hora de la noche. Y es un escándalo que se abre esas grietas que aparecen de vez en cuando en los consejos deliberantes, como el otro día en Mercedes. Donde terminó todo en escándalo y con sillazos y del peor Pero modo, en este caso, al pacto fiscal. transversalmente cruzados los Claro. intereses del Consejo. Bueno, transversalmente está la discusión en el Senado, Nacho, a esta hora. Lo más excluyente de la jornada, ¿no? Sí. Yo diría no es lo único de todas maneras, pero es lo más excluyente. Sí. ¿Por qué no es lo único? Porque los efectos prácticos esta ley se veta. Claro. Y se veta mañana. Sí es excluyente en cuanto a que el gobierno va a tener que cambiar. O el gobierno acuerda y transita lo que resta de su mandato con acuerdos que le permitan gobernabilidad, o el gobierno se da la nieta contra el vidrio de aquí en más en muchas oportunidades. Porque es este el gobierno el que adelantó los tiempos electorales. Es el que planteó las reelecciones de Vidal, de Rodríguez Larreta y del mismísimo Macri. Hoy María Eugenia Vidal tuvo que salir a decir que Macri es el candidato y que ella no es candidata a presidenta el año que viene. Y que va a trabajar para eso. Porque las encuestas claramente hablan y dan cuenta de un malestar creciente incluso de aquellos que votaron al mismísimo presidente. Hoy Pichetto dijo, lo que está pasando hoy es el fracaso del sistema. Sí, lo es. Básicamente de los vasos conducentes de la política argentina que tiene que procesar los conflictos. Pero sobre todas las cosas, porque en la Argentina una facción no va a resolver problemas estructurales de 60, 70, 100 años. Yo recuerdo el documento de la Fundación Pensar, el think tank del Cambiemos, macrismo, particularmente en la ciudad, para ser presidente. ¿Saben cómo terminaba eso? ¿Vos te acordás, Nacho? No. Don't worry, be happy, ese era el título. Al mejor estilo de la campaña de Barack Obama. No se preocupen, sé feliz. O no te preocupes, sé feliz. Bueno, había que ocuparse, tal vez no preocuparse. El problema era medular. La inflación no se resolvía de la noche a la mañana y sin ministro. El mero cambio de clima y nombres en el Poder Ejecutivo no hacía que llovieran los dólares. Y ahora estamos en este brete, discutiendo en el fondo un stand-by que le dé tranquilidad al estrés cambiario argentino, que hoy de hecho tuvo un nuevo conato porque el Banco Nación salió a vender 500 millones de dólares para sostener el dólar a 25,5. Y con una sensación de gobernabilidad limitada o acotada por parte del gobierno, creciente, que perturba y ocupa los factores de poder en la Argentina. Me parece que desde ese lugar, independientemente de la misma ley, Nacho, se está demostrando la debilidad del gobierno como nunca Sí, antes, por lo menos desde que Macri es presidente. Un gobierno que no parece no acusar recibo hoy el presidente mientras se debate ahí en el Senado, y por eso yo marcaba que era lo más excluyente de la jornada. Para el presidente parecía que no, estaba despidiendo a los jugadores de la selección. La verdad, el país está bastante complicado como para que el presidente esté ocupando su tiempo en ir a saludar a Messi, ir a saludar a Wilfredo Caballero, por decir dos nombres totalmente distintos. Me parece que el gobierno hoy cometió un error fundamental, o al menos quedó claro que había cometido un error fundamental de salir a mostrar, por ejemplo, ayer la foto del presidente con el senador Guillermo Pereira, que hoy nuevamente lo dejan offside porque anuncia que va a votar en contra o a favor del proyecto, en contra de la intención del gobierno. Ayer el gobierno decía, bueno, no, va a votar en contra del proyecto. Bueno, Pereira dijo, este proyecto tiene imperfecciones, pero no hay otra alternativa porque el oficialismo contempla lo social. Esto significa que Miguel Pichetto lo convenció entre ayer a la tarde, que estuvo Pereira en Casa Rosada, y hoy que Pereira termina votando a favor, lo terminó llevando para su lado. Me parece que tiene que haber un análisis del gobierno respecto a también cuándo anunció el veto. Fue el veto más anunciado de la historia. El gobierno de esa manera se encorsetó, no pudo negociar, no pudieron negociar los gobernadores con los senadores o con los diputados. ¿Por qué? Porque le decían, ¿para qué te vas a exponer vos si ya el costo político lo pagan ellos? Bueno, una seguidilla de errores que terminaron desembocando el lunes en ese mensaje por cadena nacional que vos bien marcabas, Paulino, del presidente cohesionando a todo el peronismo, encolumnando
ordenándolo detrás de Cristina, lo único que hizo fue solidificar algunas grietas que había internamente en ese bloque y terminaron todos dándole la espalda. Hace instantes nomás le sacaron una foto al teléfono del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, en el que se ven capturas de pantalla con Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, en el que, por un lado, Frigerio le dice, exponelo a Pichetto, con lo cual la relación para adelante va a haber que seguirla. ¿Cómo sigue negociando Frigerio con un hombre al que está o queda claro que manda a exponer? Y por otro lado, Lucila Crexel, la compañera de bancada de Guillermo Pereira, que también deja trascender Frigerio en ese chat con Pinedo, que estaba dudando y que él la había convencido. Bueno, la senadora tuvo que decir, nunca estuve dudando, la foto que sacaron lo único que hace es confirmar más que voy a votar o abstenerme o votar en contra del proyecto, porque el presidente pidió razonabilidad. Ahí sí hay que decir que el gobierno se gana una posible, una eventual aliada circunstancial como era del kirchnerismo Lucila Crexel. De todas formas, vale decirle, Nacho, que no le debe haber gustado nada a Lucila Crexel. Por supuesto. Porque la pone en el centro de la escena, todo el mundo le va a preguntar en Neuquén qué pactaste, qué acordaste. Sí. Porque es la senadora que está en la misma bancada de Guillermo Pereira, perteneciente al Movimiento Popular Neuquino del gobernador Gutiérrez. Era más rebelde, ¿no? Siempre fue más rebelde que Pereira. Pereira se mostraba más conciliador con Macri y ella siempre se oponía. No, Pereira, que es el titular del sindicato y el gremio del petróleo y gas privado de Neuquén y Río Negro. Y capaz que toma aire para acordar nuevas cosas, Pereira. Puede ser, y que tiene en su haber vaca muerta. Claro. Por eso digo. Hoy los mapuches destrabaron el ingreso al yacimiento Loma La Lata por parte de YPF, que estaba trabado hace una semana, con una inversión de 80 millones de dólares que no se sabía si se iba a llevar adelante o no. Pero hoy la noticia en Neuquén es que hay obras por tercera vez a propósito del no pago de los certificados por parte de Vialidad Nacional, frenadas en la construcción de la Ruta 22, que es una de las rutas ruta del petróleo. Y que es la ruta del petróleo. La que transita desde el Chañar hasta Añelo y llega desde la ruta que conduce de Río Negro, Neuquén, para ir a Neuquén Capital, o si no directamente para Añelo. Y es el tramo Allen-Chipolete, hasta donde sé el tramo que está parado. Foto que obviamente preocupa porque había enorme expectativa de que eso pueda contener al menos el creciente malestar por el ajuste en la industria del petróleo, proveedores de por medio que están ajustando fruto de que efectivamente el gobierno decidió planchar los precios. Eso tiene correlato en que las empresas piensan dos veces, muchas veces, las inversiones, y porque además nadie tiene garantizado que no se cambie la legislación de cara al futuro. Será bueno ver qué pasa mañana en Salta, ¿no? Con Macri, con los gobernadores. El veto lo anuncia Peña. Viste que hoy a la mañana en la radio contábamos, Paulino, que le habían llevado a Macri la propuesta a la mesa de coordinación, a la reunión de coordinación, que esperara hasta el lunes para vetar. ¿Por qué? Porque el viernes hay una marcha que iba a confluir en principio en la Plaza de los Dos Congresos. Tanto Larreta como Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, tenían temor de que se pudiera repetir un escenario similar al de la reforma previsional. Bueno, finalmente la marcha federal va a terminar en Plaza de Mayo. Se habían adelantado diciendo, bueno, vamos a pedirle a Macri que no vete. Macri va a vetar mañana mismo. Urtubey a esta hora aparentemente no daría una conferencia de Macri como para no avalar el veto presidencial. Urtubey, que estuvo ayer con nosotros aquí, claro, dejó traslucir la idea de que eventualmente es una ley que podría ser tildada de inconstitucional. Vale la pena decir que en la marcha federal que ha comenzado el día lunes y que va a confluir el viernes, en el Congreso pidiendo la emergencia alimentaria, ya es oficial que van a marchar también a Plaza de Mayo, a esa remodelada claro, Plaza de Mayo. Y es oficial que tienen el respaldo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires después de la reunión hoy, donde participó Gustavo Menéndez, el presidente del partido, pero intendentes como Martín Insaurralde, que estaban de capa caída y con poca visibilidad. Que el martes discutieron y mucho en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que casi se pelearon con el intendente de Uraniona de San Antonio de Areco. Estaba muy frágil esa relación. Esto los unió luego y bueno, sacaron este documento. Y también porque va a acompañar la CGT. Hoy no se hizo la reunión del Consejo Directivo, se pospuso a la espera del veto de Macri. Lo que la CGT confirmó es que marcha con el colectivo de organizaciones sociales que han iniciado esta marcha federal el lunes en distintos puntos de la Argentina y que, insisto, el viernes culminan aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La CGT formalmente dice que acompaña y que moviliza.
No está claro si luego del veto mañana la noticia no sea que la CGT convoque eventualmente al famoso paro general que muchos sectores anticiparon la CGT debe hacer. Moyano, Yasky, Micheli, pero no solo los más díscolos, los más beligerantes, sino también puertas adentro otros. Por caso, la semana pasada, en medio del paro en los puertos de la Argentina, el jueves, el propio Juan Carlos Schmitt. Mirá hasta dónde abloquela al peronismo este tipo de situaciones que Cristina Fernández de Kirchner le mandó a decir a Sergio Massa que acepta un café. Cristina Fernández de Kirchner candidata a presidente, como siempre, y Sergio Massa candidato a gobernador. Massa no quiere saber nada con esta posición en la fórmula, pero muchos lo están presionando porque es muy potente para los distritos, para los intendentes y la propia presidenta, que es la que tendría mayor cantidad de votos dentro del panperonismo. La expresidenta que se fortalece desde un núcleo duro que aún le responde y una clase media equidistante que no encuentra en Cambiemos el enamoramiento inicial o al menos la perspectiva, la expectativa inicial que el propio gobierno generaba. Yo creo que lo más delicado es que la Argentina va a tener que discutir lo difícil. No hay discusiones fáciles. Lo que está votando hoy el Congreso es una ley para mantener ciertos privilegios a capital y conurbano, en buena medida sectores que pueden hacer frente al pago de las tarifas en desmedro de lo que pasa en el interior. Lo que está votando hoy el Senado es un agujero fiscal de 115.000 millones de pesos. Imposible de sostener salvo más presión fiscal o salvo ahogar o asfixiar aún más al aparato productivo que ya de por sí está asfixiado con una presión fiscal enorme, histórica, pese a que el año pasado bajó un poquito con la tenue y lavada reforma fiscal que hizo la Argentina. Tiene que discutir la Argentina de dónde saca plata, porque el nivel de gasto que tiene no lo resiste el Estado, en sus diversas áreas, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Y esas son discusiones en donde la política tiene que decir no. O sea, la política tiene que aprender a decir que no. Hasta acá la política siempre prácticamente ha dicho que sí. Asumir dónde estamos y el quebranto y la delicada situación va a implicar eso. Y van a tener que estar a la altura de las circunstancias. El oficialismo y la oposición. Sí, el oficialismo hizo unos cálculos respecto a estos 115.000 millones de pesos. Si querés, te puedo preparar unas placas. Las vemos, claro, Nacho. Hola, Paola, ¿cómo estás? 115.000 millones de pesos. Mira, todos los presupuestos del Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología, de Agroindustria, de Producción, de Ambiente, de Cultura y de Turismo. El presupuesto de todos esos ministerios son 115.000 millones de pesos. También hay otra que te preparé acá, que es la inversión, en la inversión directa para el sector público nacional. Es casi el doble que toda la inversión real directa presupuestada para el sector público nacional. El doble, mirá. El doble es, o sea, son 62.000 millones, es casi el doble, un poquitito menos. Y, por otro lado... La tercera placa. La tercera, mirá, que viste que a Macri le gusta comparar el fútbol para todos con escuelas y demás. Bueno, 2.875 escuelas, 575 hospitales, 77.000 viviendas sociales, equivale a 12 veces el plan de seguridad alimentaria, todo el gasto nacional en educación y 3 veces el presupuesto de educación, excluyendo la educación superior, o sea, las universidades y el fondo de incentivo docente. Pero bueno, la oposición dice que son 25.000 millones, Paulino. No hay manera que sean 25.000 millones porque vos retrotraés a noviembre los aumentos, con lo cual además el Estado tiene que aparecer devolviéndole plata a la gente de los impuestos que se cobraron, proporcionalmente hablando, a esa tarifa que merma a noviembre, y además hacia adelante, en términos reales, no va a achicarse nunca el déficit porque va a aumentar en virtud del precio mayorista. Además de la inseguridad jurídica, ¿no?, que generás. Si vos querés acercar inversores a las empresas distribuidoras eléctricas, le pegás este golpe. Yo creo que el salvoconducto igual lo tenían con la negociación con Urtubey. Con el IVA, claro. Por los impuestos, pero después darle más plazo a las empresas. Sí. Y a cambio de más plazos, sé el garante para que consigan plata para la inversión afuera, que no te la paguen las tarifas,
y así podés hacer el aumento y el ajuste de tarifas más espaciado en el tiempo. Pero eso implicaba un acuerdo de gobernabilidad, que es distinto al toma y daca que la política argentina está acostumbrada en un sistema hiperpresidencial como el que tiene el país. Bueno, y todos se contradicen en esto, porque el peronismo y el Frente Renovador fundamentalmente estaban reclamando la baja del IVA. ¿Sí? ¿Se acuerdan el año pasado cuando se discutía bajar el IVA a los alimentos? Bueno, acá se le bajaba el IVA, no van por esa. Y el oficialismo que dice, yo dialogo con todos, no dialogó con nadie. En un ratito el capítulo judicial. ¿Me dejas los títulos, Lourdes, que me meto de lleno en el diálogo con el ministro que nos acompaña? El día tiene que ver para mí con los pedidos de penas que hizo la Unidad de Información Financiera en lo que hace al juicio por la venta de Chicone Calcográfica. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de un nuevo procesamiento para Julio De Vido por parte de la Cámara Federal. Y finalmente vamos a hablar de un caso que nosotros habíamos contado hace un tiempo atrás. Tenía que ver con una cuestión de impedimento de contacto por parte de una madre hacia digamos, una madre no dejaba que su padre vea a su hijo y una jueza de primera instancia de Córdoba le había impuesto astreintes, esto es una multa. Vamos a hablar qué es lo que pasó con esa causa porque no terminó en primera instancia, todavía sigue. A todo esto la noche no tiene lluvia ya y el frío sí se empieza a apoderar. Pero anoche cuando salimos de acá a mí me agarró la lluvia, seguramente a ustedes también. Hubo precipitaciones anoche, va a continuar el tiempo descendiendo la temperatura, la actual es de 13 grados 8. Bastante la humedad, está a veces inestable en algunas zonas, pero vamos a recuperar el solcito, pero con bajas temperaturas, inclusive durante todo el fin de semana. Y quiero sumarte un dato, algo muy lindo que dijiste recién de la ley, que sin darte cuenta estamos creando ya lo que va a ser el año que viene, que vamos a estar hablando de la ley de donación, pero con esta causa tan linda de este revés. Es que hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. ¿Por qué? Porque en el año 97 el Inculcay impuso esto porque nació Dante, porque hay que reflexionar que no solo salvás vida, sino que permitís también dar vida. Dante es el hijo de una mamá trasplantada en una escuela pública. Ese es el dato que nosotros tenemos que recordar en un día como hoy, que a su vez el próximo año la efeméride va a ser la ley de Justín. Probablemente, o que en todo caso todos lo somos, salvo los que explícitamente no quieran. Digan lo contrario, como la ley. Todo está permitido, salvo lo contrario. Es así. Claro. Salvo lo que no está... Sí, en realidad... No, todo está prohibido, salvo lo... Muy bien, Doc. Ahora sí. Ministro Machiavelli, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Buen día, Paulino. Buenas noches, perdón. Cuando el Perovich, el senador, dicen, con Freud dentro suyo, el ex gobernador de Tucumán hoy en medio del debate en el Senado, nadie quiere que le vaya bien al presidente. ¿Cree que fue un sincericidio? ¿Ve eso en la oposición o asume que hay roles que el oficialismo no ha cumplimentado como corresponde para terminar en un día como el de hoy? Espero que eso no sea cierto. Desde lo discursivo no lo dicen, salvo este fallido. La verdad que todo este proceso que va a desembocar en unas horas en una votación nos marca que hay algo que tenemos que reflexionar como clase política. El gobierno ha transcurrido estos 2 años y medio, necesitado de negociar todas las leyes que han salido. En este caso, seguramente algo ha fallado de nuestra parte, también ha fallado algo desde la oposición, que plantea un proyecto que la verdad es inviable. Y adhiero a las palabras que comentaba recién. No hay manera de generar un agujero de 115.000 millones de pesos si no explicamos qué proceso dejamos de hacer, qué obra desfinanciamos o qué cosa bajamos o qué impuesto creamos para cubrir esos 115.000. Si no, es la verdad a medias. Soy fantástico y quedo simpático diciendo bajemos las tarifas y me desentiendo de cómo cubrimos el agujero que eso genera. Esto es lo que tenemos que discutir en los próximos días y a futuro. Claro. ¿Pero entiende que el gobierno va a tener que abrirse? ¿Que va a tener que convocar en serio un pacto de gobernabilidad en la Argentina? Pero, Paulino, ahí yo tengo una pequeña diferencia. Estos 2 años y medio el Congreso ha sido escenario de permanentes negociaciones. 2016. El año pasado casi no fluyeron las leyes. Todas las leyes que han salido, después podemos discutir si son muchas y son pocas y podrían haber sido más, todas han salido como un proceso, como el resultado de un proceso de negociación, porque Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las 2 cámaras. Pero eso es distinto, el toma y daca, a un acuerdo de gobernabilidad, donde estén en una misma mesa los diversos expresiones de la vida política argentina, que además lo acepten y que confluyan en hacia dónde va el país los próximos 20 años, ¿me explico? Porque eso es la discusión que me parece nos debemos.
nada se resuelve en una ley, o las leyes en todo caso mejoran aspectos, pero no resuelven problemas, sino tienen aplicabilidad, ¿correcto? Totalmente de acuerdo que el diálogo enriquece las leyes. Nosotros siempre hemos manifestado esa vocación. Estamos muy cerca de un año electoral. Lamentablemente la historia pasada argentina nos muestra que en años electorales esto se dificulta, pero nuestra apuesta va a ser siempre el diálogo. ¿Se va a volver a incinerar basura en la ciudad? No, porque lo que se hacía antes, en la década del 70, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos votado ahora. Nadie quiere volver a los incineradores en los edificios o a los que tenemos un poquito más de años, que nos acordamos que detrás de la cancha de Huracán se quemaba. Eso no vuelve, está prohibido y está bien que esté prohibido. Lo que vamos a hacer, lo que hemos habilitado a partir de una modificación de una ley, es la posibilidad de utilizar una tecnología que hoy se utiliza en todo el mundo, que es generar energía a partir de la combustión de la basura que no puede ser recuperada. Una vez que se hicieron todos los procesos de separación, de reutilización, lo que hoy se está enterrando, en lugar de enterrarlo y generar un pasivo ambiental por los próximos 30 años, lo que estamos planteando es convertirlo en energía. Eso es lo que hemos votado y es el desafío para nuestros próximos años. Esa fue la modificación de la ley basura cero. Exactamente. Era impracticable. No existe que la basura termine siendo cero. No hay ningún país en el mundo, ninguna ciudad en el mundo que llegue a cero. Hoy las sociedades más avanzadas en separación son algunas ciudades de Alemania que están en un 75%. ¿La ciudad en cuánto? La ciudad hoy está en un 54% de reducción. Más o menos generamos alrededor de 8 millones de kilos por día y estamos enterrando 2.950.000. Todo esto en la SEAMSE. Todo esto en el relleno sanitario al lado del Parque del Camino del Buen Aire, que se termina en 5 años. No tenemos dónde poner la basura. Lo que hemos hecho es lanzar una discusión de qué hacemos el día después que el relleno no se puede seguir usando. Esta novedad que se está dando, ¿va a modificar la relación, por ejemplo, con el municipio de San Miguel, con el cual ustedes tienen conveniado y por el cual San Miguel no paga la recolección de residuos en su localidad porque les permite ingresar los camiones de ustedes y esas cosas? Seguramente hay que abrir el juego y replantear todas las relaciones que se han construido desde la década del 70 hasta ahora. El SEAMSE está funcionando desde 1977, 78. Ahora, la verdad es que el problema de SEAMSE, el problema del área metropolitana, es muy superior a lo que genera la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se están enterrando todos los días 18.500 toneladas, 18,5 millones de kilos por día se entierran. De esos, solo 2.900.000 es de la ciudad. Así que el problema es, lamentablemente, mucho más grande que lo que genera la ciudad. La ciudad es el 15% de todo lo que se entierra. Sí, es el 15% de lo que se entierra y estamos apostando a seguir reduciendo en los próximos años. Ministro, ¿por qué en los supermercados, en algunos supermercados, no se pueden comprar bolsas de plástico y en Pharmacity, por ejemplo, sí? Cuando no es una farmacia, digamos, que solo se dedique a vender productos farmacéuticos. ¿Por qué hay esa doble vara en varios, en varios comercios, los supermercados chinos mismos? Y quería, si me puede explicar, en cuánto se ha beneficiado la Ciudad de Buenos Aires con esta la prohibición de que no se puedan vender bolsas de plástico. Porque hay quienes dicen que detrás de eso hay un negocio de la venta de estas nuevas bolsas que son de tela y que se acumulan en las casas. En ningún supermercado, autoservicio, hipermercado de la ciudad se pueden entregar bolsas, ni en los chinos, ni en los argentinos, ni en ninguno. En todos está prohibido. Los chinos tienen un permiso especial para todo. Cuando hicimos la norma a principios del año pasado, lo que apuntamos es a el grueso de la entrega del plástico y dejamos afuera a los kioscos, a las farmacias, al comercio pequeño, porque entendíamos que podía generarle algún problema en su cadena de comercialización. Y apuntamos a los supermercados, que son más del 90% de la entrega de bolsas. Son 500 millones de bolsas que todos los años las usábamos 10 minutos, 15 minutos. Todos los años terminaban en los ríos de la ciudad, tapando alcantarillas. ¿Cuánto tarda en reciclarse? 100, 120 años. ¿La pila 500 años? La pila, depende del tipo de pila, pero sí, la más contaminante está alrededor de 400, 500 años. O sea, ¿cuántas bolsas? Es un cálculo teórico porque todavía no han pasado, ¿no? Pero son 500 bolsas? millones de bolsas por año que nos evitamos de contaminar. Porque además, si esas bolsas llegaban al Río de la Plata, mataban peces y aves.
Digo, es un problema ambiental central. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la tapa de National Geographic, la última, la que salió, donde hay una bolsa de supermercado en primer plano. Es un problema de las sociedades modernas el uso excesivo de plástico. Tenemos que aprender a convivir sin generar daños al ambiente. ¿La reconversión de veredas es de su área? Sí, efectivamente. ¿No se le fue la mano? ¿Con qué? ¿Está la ciudad para cambiar las veredas? ¿No hay otras prioridades? Hoy es el principal reclamo estructural de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, el estado de las veredas, que tiene mucho que ver con las empresas de servicios públicos. En el año 2015 nosotros recibíamos pedidos de permiso de apertura en el orden de los 250 por día. A partir de la recomposición de tarifas, a partir de los planes de inversión que se les obligó a las empresas a generar, esos 250 crecieron a 1000. Se cuadruplicó en 2 años y medio. Obviamente, más roturas, más arreglos mal hechos, la capacidad de inspección de las empresas siguió siendo la misma, lamentablemente, el cual fue un error, y llegamos a mediados del año pasado con el 51% de las veredas de la ciudad rotas. Es una locura. O sea, más de la mitad más una está rota. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Paremos la pelota, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad que va a continuar durante algunos años más, con algunas variables positivas. Bajaron los cortes de luz en la ciudad, 62% cuando medimos enero del 2016, enero del 2018. Lo malo tenemos la mitad de la ciudad rota. Y ahí es donde estamos apuntando. Tuvimos un verano un poco más benigno que el pasado, 2016. Eso podría explicar en parte al menos la estadística, pero entonces se lo reconvierto a la pregunta. ¿Por qué pagar con fondos públicos lo que deben pagar las empresas que rompen y después no reparan como corresponde? Porque nosotros veníamos de muchos años de roturas que no podíamos identificar de quiénes eran, qué empresas las habían hecho, eran reparaciones mal hechas, que un día se rompieron, que los vecinos no podían identificar quién era. Hoy las veredas se rompen por 3 grandes motivos. El desgaste, las roturas que generan los árboles cuando levantan raíces y roturas de empresas de servicios públicos que en algún momento fueron mal reparadas y se generó un hundimiento. ¿Qué dijimos? Hacemos borrón y cuenta nueva, arreglamos ahora, a partir de ahora generamos una mesa de coordinación con las empresas de servicios públicos donde les decimos vengan y nos traen todos sus planes de obra para coordinar. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Y era lo que más sufríamos todos nosotros como vecinos. Venía una empresa de agua, rompía, arreglaba como podía, a los 15 días venía la de luz, 20 días después aparecía la de teléfono. La sensación del vecino era, me están jodiendo, no puede ser que vienen 3 veces en un mes y me rompen. Muy cierto, muy cierto. Lo estamos evitando a partir que obligamos a las empresas a sentarse y a compartir los planes de obra que además les generan un ahorro. Porque cuando la obra la comparten entre 3, ahorran plata. Algo que increíblemente no había pasado en estos años, ahora está pasando. ¿Teme por la Plaza de Mayo remodelada, etcétera, con la marcha del viernes? ¿Teme porque la imagen triste y definitivamente, ojalá no repetible, de diciembre con los destrozos en la Plaza del Congreso, etcétera, pueda otra vez generar esas imágenes? Nosotros venimos dialogando con las organizaciones. La verdad que en las últimas marchas hemos podido tener un nivel de cuidado razonable. Después siempre hay algún inadaptado que rompe una planta, que hace algún problema. Pero en líneas generales, a partir de los sucesos desgraciados de diciembre, todas las manifestaciones que se han hecho en el Congreso y en la Plaza de Mayo, se ha sostenido medianamente bien el estado del mobiliario y del espacio público. Apostamos a que ahora ocurra lo mismo. Ya estamos dialogando con quienes van a hacer la marcha el viernes. Disculpe, hablando del tema justamente de diciembre, ¿finalmente se denunció a la gente que destruyó el espacio público? Sí. Porque no sabemos en qué quedó eso, si finalmente la denuncia se efectuó, si avanzó, si lo que me dijeron se pudo individualizar a alguien para que pague por el daño que hay una mujer que está individualizada rompiendo una glorieta. La glorieta. Exacto. Aparentemente está al caer el procesamiento y la prisión preventiva. Sí, efectivamente se hicieron 2 y ahí denuncias el del mortero, diferentes. Ramos, está el ex candidato precandidato del socialismo, Romero, dije Ramos, Romero, está prófugo desde diciembre. Sí, efectivamente. Ahí se hicieron 2 tipos de denuncias, las denuncias penales, que son estas que están avanzando, claro, más allá de y también la denuncia buscando una reparación civil
al daño gigante, gastamos todos nosotros 37 millones de pesos en reparar el desastre que se generó y están avanzando, más difícil, pero se están avanzando. Se denunció, se pidió las cámaras del gobierno de la ciudad, las cámaras del periodismo para intentar individualizar, más allá que la denuncia a priori fue dirigida contra quienes aparecían como organizadores. En Mar del Plata hay todo un debate sobre... Yo fui a correr un poco por Palermo, etcétera, y está lleno de personal train, etcétera. Sí. En Mar del Plata hay todo un debate si le tienen que cobrar o no por la tarea que desenvuelven en general en la costa marplatense, en ese caso, digamos. Acá Palermo es un circuito, etcétera. ¿Hay un debate al respecto o no? ¿Cómo los cuida? No, de ninguna manera, porque nosotros queremos y promovemos que se use el espacio público. Lo que sí venimos hablando... Una legislación en ese sentido. No, de ninguna manera. Lo que sí venimos hablando es, usemos el espacio público, disfrutémoslo. No pongamos instalaciones fijas, por ahí en algunas plazas aparece algún personal trainer con un gazebo, eso cuando se detecta se lo hace sacar, pero al revés, estamos felices de ver que cada vez más gente disfruta el espacio público. Hay plazas barriales, la Plaza Arenales, Semilla de Voto, que empieza a ser un problema movilizarse de la cantidad de gente que hay usándola. Debo reconocer que fui por primera vez, no lo conocía, al Parque de los Niños, ahí sí. Que está en el límite con Vicente López, con mi hija, divino. Y ahí no hay efectivamente para comer, etcétera, y eso es decisión del gobierno de la ciudad, que no se instalen, ningún proveedor privado, digamos, no hay concesión al respecto. Más allá que en algunos lugares hay cerquita, sobre Costanera se ha instalado un patio de food trucks, en algunos lugares sí lo promovemos, pero aspiramos a que el uso del espacio público sea para todos por igual y que no haya beneficios para algunos. Sea un negocio privado. Exactamente. Usted sabe que le adjudican a Cambiemos cada vez que hay una rezonificación, cada vez que hay alguna discusión, cada vez que un espacio público queda en manos de algún empresario para levantar edificios, etcétera, que Cambiemos está detrás. Algún dirigente, algún funcionario, algún empresario, etcétera. ¿Tiene que lidiar con eso o no? ¿Alguien lo llamó alguna vez para decir tal cosa o tal otra? Jamás. Lo concreto, Paulino, nosotros presentamos a mediados del 2016 un compromiso que tomó el jefe de gobierno de generar 110 nuevas hectáreas de espacio verde desde ese momento hasta el final de su mandato en diciembre del 2019. El primer año sumamos 20 hectáreas, en el 2016. En el 2017, alrededor de 16, 17, estamos ajustando el número para presentarlo en los próximos días. Y entre este año y el año que viene vamos a llegar a 110 nuevas hectáreas, que es un montón. En una ciudad tan densamente poblada, hay que sacarle agua a las piedras para generar un nuevo espacio verde. Y estamos muy detrás de eso. Y la verdad que el camino es ascendente. Cada vez más estamos sumando espacios verdes. Ayer, sin ir más lejos, inauguramos la Plaza de Mayo. 4.000 metros más de espacio público y verde, merced a que le ganamos espacio a los carriles vehiculares. Se ensanchó 2 carriles de un lado, 2 carriles del otro. Hay 4.000 metros más de espacio público. Lo último, hoy ingresó a la legislatura un nuevo código de convivencia que es taxativo y que restringe mucho más la actividad de los trapitos, pero no solo habla de los trapitos. Hay una perspectiva de género en el acoso callejero, etcétera. ¿Usted cree que por lo pronto Cambiemos tiene mayoría, pero se requiere, creo y entiendo, de una mayoría especial? Exactamente. Le faltan algunos votos, no muchos, los podría sumar. ¿Cree que finalmente va a ver la luz un proyecto de esta naturaleza que Cambiemos no pudo instrumentar antes? Lo que nosotros planteamos hoy fue presentar algunas modificaciones con la perspectiva de género para abrir el debate. Como bien decís, es una ley que requiere 40 votos, nuestro espacio tiene 34, con lo cual necesariamente, como todas las leyes, va a ser discutida y analizada en el ámbito de la legislatura. Tiende a solucionar algunos grises que teníamos del código anterior, del año 2005, que efectivamente durante 5 veces presentamos iniciativas para tratar de modificarlo, para arreglar algunos grises, como por ejemplo el tema de los trapitos, el tema de los limpiavidrios, que hoy para la mujer es un problema. Mi mujer va por la calle, llega, sobre todo a veces el 9 de julio, que se distraen los policías y por ahí aparece un limpiavidrio y vive un momento desagradable, más allá de que por suerte nunca le pasó nada, pero la verdad es que necesitamos empezar a tener una mirada diferente de lo que ocurre en el espacio público, apuntando a la perspectiva de género. Ministro, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, muy gentil. Ahí está Eduardo Machiavelli con nosotros. Una buena, Paulino. Dale. Van a ampliar la lista de precios cuidados. Se pactó con los super hipermercados hoy, ¿no? Para justamente contener la inflación por 3 meses se amplía la lista, se anuncia el próximo lunes un listado más amplio que apunta a la canasta básica,
entiendo yo, para contener un poquito la inflación y ya esperar a partir de octubre que la inflación baje sola. Bueno, veremos. Algo que había lanzado Guillermo Moreno en el 2014 y fracasó supuestamente. No, el gobierno fue lo único que resaltó. Eso hay que darles a la derecha. Decían en campaña dijeron que no querían el control de precios. Después me parece se dieron cuenta que si no contenían esos precios de la canasta básica se disparaba todo. Les sirvió en 2016 y lo mantuvieron. Es cierto que es curioso ver al gobierno empleando el programa Precios Cuidados, que el mismo gobierno decía, mire, no va a tener sentido tener precios cuidados porque todos los precios van a estar cuidados porque la inflación la vamos a resolver. Y se descuidaron los precios. Y hay algunos que por lo pronto aparecen sin freno. Está muy preocupado Gastón, el intendente de Chascomús. Quiere ver urgentemente a Dietrich. Hubo 80 despidos en EMEPA. Situación bastante complicada. Hubo una protesta hoy en Avellaneda de parte de uno de los gremios municipales contra el intendente Ferraresi. 1.500 que le están planteando que tienen que ganar por lo menos 13.000 pesos y no 7.000 del básico como establece el básico de empleados municipales, insisto, en Avellaneda. Y hoy, en Zárate, hay mucha preocupación por la cancelación de la construcción de Atucha 3. Atenti con el tema, porque esto puede generar despidos, etcétera. ¿Se fue Rodríguez A? Rodríguez A no va a votar el proyecto de la oposición, del proyecto del peronismo. Adolfo Rodríguez A acaba de dejar el recinto del Senado. Está en viaje rumbo a San Luis. Hoy me habían dicho en el gobierno, Rodríguez A no va a votar. Como estos días fue un continente de operaciones, la verdad yo preferí ser cauto, no decirlo. Bueno, se acaba de confirmar, no va a votar el proyecto. Cerca suyo dicen que es un viaje que ya tenía programado, la verdad que... Justo hasta ahora, la tenía programado. En algún punto pareciera que nos toman el pelo. No. Qué gran dato, manzana. Nacho, Se fue Rodríguez A. Diputado Juan Brujas. ¿Cómo le va? Gracias por este ratito. No, por favor. Un gusto estar con ustedes. ¿Es inocua la discusión? No. ¿Fruto del veto que se viene? ¿En términos prácticos? No. Yo creo que, bueno, que tenemos que acostumbrarnos. Esta es una nueva democracia, una democracia de debate, de discusión, en donde nadie tiene una mayoría. No está la mayoría automática de gobiernos anteriores. Y se dan estos debates fruto a veces de la falta de consensos previos y que a veces la coyuntura económica nos está llevando puestos, que esa es la realidad. Frente a una situación económica en donde no hay un control, en donde estamos poniendo parche constantemente y se presentan estas situaciones, ¿no? A veces cuando siempre se habló, se discutió en política si la economía tiene que estar al servicio de la política o la política al servicio de la economía, ¿no? Una vieja discusión en donde si era más importante un ministro de Economía o era más importante un gobernador, aspecto que ha llevado a nuestro país a siempre estar en ese dilema. Hoy nos encontramos de que sin la economía y sin la política este país no puede arrancar ni puede seguir adelante, tiene que combinarse las dos cuestiones, ¿no? Entonces en este punto yo creo que el error de origen que tuvo el gobierno de Cambiemos, que hubo una intención en enero del 2016, y yo fui testigo de esa intención, de querer hacer un pacto social y económico, que se frustró, quizás por asesoramientos que decían que se iba a condicionar el gobierno de Cambiemos, que el presidente se autocondicionaba con ese pacto. Hoy lo vemos que es sumamente necesario sentarse, sincerar todo lo que hay que sincerar. Y bueno, si el presidente manifiesta de que va a vetar, es como que ir anticipándose en esto de un guapismo político que nada bien le hace al país, ¿no? O sea, esto de si yo voy a hacer esto, si voy a hacer esto otro, yo creo que no pasa por ahí. Hoy la dirigencia política tenemos que demostrar altura, tenemos que mostrar responsabilidad, es lo que nos está exigiendo la gente, es lo que nos está pidiendo de que le resolvamos el problema cada día. Hoy tener un trabajo, Paulino, parece ser como un lujo, parece ser como algo, digamos, un regalo de la vida, y cuando el trabajo tendría que ser algo normal y habitual, sí, ¿no? Vale la pena decir que no es un problema de hoy, ¿no? No es que un el problema. tema del empleo en la Argentina empezó a ser un denominador común de preocupación desde mediados de los 90 en adelante, y que esto atravesó a gobiernos peronistas y no peronistas, y peronistas de derecha y peronistas de izquierda, como habitualmente se dice, con Menem, con Kirchner. No es menos cierto que la pobreza es estructural ya a esta altura, que no estábamos acostumbrados a, pero lo es, y que somos un país enfermo de inflación. Sí, enfermo. sí, y enfermos por el dólar, y enfermos por un egoísmo creciente y hedonismo creciente
del sálvese quien pueda. Sí, es un problemón, digamos. Sí, un problema los egoísmos. Es cierto que el gobierno anterior nos dejó una pesada herencia. Yo siempre lo digo, el gobierno anterior cometió muchísimos errores. No es un problema que se pueda resolver en 4 periodos. Quizás ese fue el error de Macri. Macri pensó que en estos 4 años iba a ser el salvador de la patria. Y no lo podía ser. Yo creo que no hay espacio para los mesiánicos, ni los liderazgos mesiánicos, eso voy, o los liderazgos individualistas. Resolver los errores que cometió el kirchnerismo en la República Argentina no se resuelven en un periodo de 4 años, ni tampoco esforzando el bolsillo de la gente. Aquí hay una realidad. Los argentinos seguimos siendo los mismos durante todos los periodos de gobierno que pasan. Hay una continuidad. Y en esa continuidad ha fallado mucho el tema de trabajar sobre política de Estado. Y cada presidente que asume un compromiso que a veces no se puede cumplir. Paulino, vos no podés decir voy a bajar la inflación tanto por arte de magia. Yo creo que la política tiene que empezar a saber decir que no. Primero eso, y segundo tiene que planificar. No hay planificación en este país. Cuando se sentó el año pasado Aranguren con el tema de las tarifas, yo le pregunté, ministro, se sentó en la Cámara de Diputados, ministro, ¿tiene plan energético? Y me confesó que no tenían un plan energético. Entonces, ¿cómo era que podían aumentar las tarifas sin un plan energético? ¿Para qué aumentamos si no sabemos hacia dónde vamos y de qué manera se va a realizar, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, la falta de planificación, la falta de consenso, la determinación de planes mediatos, no inmediatos, porque cuando vos te autodepones una limitación inmediata, generás una expectativa de la gente, ¿no? Esto de la lluvia de dólares que iba a venir, es que la inflación se iba a bajar al 15%, de que iban a venir un montón de aportes del extranjero que en el mundo nos reconocían como buenos. Es cierto que hemos cambiado la imagen del exterior. A mí me ha tocado viajar en los últimos años y sí, nos ven diferente, pero de ahí a que venir a poner una moneda acá en la Argentina hay una distancia muy grande, porque cuando vos tenés un país que tiene una alta inflación, cuando el dólar está cambiando a cada rato, cuando tenés un índice de pobreza tan elevado, cuando tenés falta de infraestructura, ¿quién va a venir a poner plata? Hoy quise agarrar el papel porque la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hizo la evaluación sobre la Argentina. Primero redujo la meta de crecimiento a menos del 2%, pero después dijo, Argentina sufre un descenso de confianza y fuga de capitales. ¿No parece el mejor preludio o la mejor antesala para lo que mañana debe resolver, que es si habilita o no a la negociación para que la Argentina pueda eventualmente entrar a ese nucleamiento de países avanzados y que a la Argentina le vendría recontra bien para tener una mejor calificación a los ojos de básicamente los inversores, y para lo cual el gobierno ha hecho muchos y detonados esfuerzos y hasta adecuó legislación? Sin ir más lejos, la ley de responsabilidad empresaria está básicamente focalizada en esto. Son 36 los países que le integran. Argentina, en principio, tendría una buena noticia mañana. De todas formas, la antesala ha sido este matiz que yo acabo de describir y que en la Argentina esta noche se leyó naturalmente con lupa. Sí, por supuesto, hay que aclarar de que no es que no van a aceptar ya. No, por eso empieza el proceso A. 4 años. Más o menos, 3 años. 1 o 2 años. Depende de cómo nos acomodemos, digamos, ¿no? en esta historia, ¿no? Pero lo cierto es que mientras no demos señales claras para adentro, mientras no tengamos reglas de juego claras, vamos a tener todos estos golpes, vamos a tener estas idas y venidas. Y no tenemos que prometer lo que no podemos cumplir. Así como que se dice de que no se puede, gastar más allá de lo que no se tenga. Tampoco se puede prometer más allá de lo que vos puedas cumplir. Ahora, y yo creo que la realidad es que los políticos tenemos que decirle a la gente la verdad, por más dura que sea. El presidente dice, yo le voy a decir la verdad y hace todo lo contrario, porque en definitiva habla de pautas que no se pueden lograr, que no se pueden concretar. Y el otro problema fue tener tantos ministros de Economía dentro de su gabinete. O sea, no se pueden escuchar a varios. Vos tenés que dedicarte a uno. Y ahora encima el superministro de Economía, que apareció ahora, está llamando a todo economista cuyas recetas fallaron, fracasaron. O sea, a ver... Bueno, no todos. Hoy hubo un tercer encuentro con un núcleo de economistas. Pero muchos de esos economistas han sido responsables de errores en sus recetas. Con ese prisma me parece que no se puede convocar a nadie. No es por eso, sino que... uno ve el Senado y tiene expresidente. Está bien, pero... Y estamos acá en buena parte... Esta es la foto de hoy con los economistas. Está bien. Está Dante Sica, está Marina... esto no significa estos son expertos, digamos, no han tenido responsabilidad funcional, ¿no? O sea, aquellos que han tenido responsabilidad funcional son los que a veces no tienen, digamos,
la solvencia política como para poder venir a plantear recetas, ¿no? O sea, no con se esto... olvide que en diputados el no. vocero de un bloque es el exministro de Economía, ¿no? Sí, por que supuesto. terminó con 7 tipos de Ni cambios. dudarlo. Y yo soy el primero que se lo recalco. O sea, cuando a mí me toca hablar de temas con esa económicos... lógica, digo, yo no lo invalido, pero... No, con esa lógica yo he hablado y he dicho que la herencia pasada, y se lo digo en la cara al colega Kicillof, se lo digo en la cara, la herencia pesada, es una herencia y hay que tomarla como tal y hay que sincerarla. Quizás a Macri le falló no decir toda la verdad del comienzo. Juan, lo último, se lo pido breve, pero usted sigue cerca de Sergio Massa. Somos amigos, sí, somos amigos. ¿Lo imagina tomando el café con Cristina Fernández de Kirchner, que alguno le propuso y que Cristina no desecha? Sergio, en este momento, estuve la semana pasada con él, estuvimos charlando, está en una etapa de reflexión, está estudiando mucho, está dedicado a analizar cuál podría ser su plan el día de mañana, pero no me manifestó nada de pretender una unidad con el kirchnerismo, no me lo manifestó. Gracias, como siempre. Gracias, Pablo. Placer de tenerlo. Gracias. Bueno, hablando de eso... Tengo que decir, porque el lunes dije que no se habían reunido con Rodríguez Larreta y con Vidal, y sí se reunieron. Ah, que habían estado en ese restaurante, ¿se acuerdan la historia? ¿Cómo era? ¿La brigada? La brigada. Estuvieron y fue organizado por Rodríguez Larreta. El jueves se organizó y el lunes se encontraron. Por eso digo, porque Cancelare cuenta que estuvieron los tres, el GPS marcaba que estaban en el mismo lugar, pero dijo, mira, hablé con gente de Massa y me dijo, no se cruzaron. Estaba en un piso Massa y en otro piso Rodríguez Larreta con Vidal. Sí. Nosotros nos miramos con Nacho y dijimos, es raro, bueno, cuanto menos es raro. No, pero Cance contó lo que le dijeron a él. Por supuesto. No, el propio Massa me lo dijo y hoy justo un calificado testigo de la situación me dijo lo contrario. Opa. Otro datito, un intendente que rebaja los impuestos. ¿Quién? Jorge Macri va a dar el ejemplo, lo va a anunciar la semana que viene. Tenés razón. 4.000 pymes beneficiadas. ¿A las pymes les rebaja la tasa de seguridad y higiene, puede ser? Sí, efectivamente. Bueno, bien. Para incentivar a que otros lo hagan. ¿Cuánto pidió la UIF en la causa Chicone, Amado Vudú y compañía? Le pidió la máxima que se puede pedir para cohecho pasivo, en este caso en concurso con negociaciones incompatibles. Estamos hablando de 6 años, inhabilitación y la multa de 90.000 pesos, que es la que fija la ley, es el máximo que fija la ley, una ley que no se modifica desde el año 93, Paulino. Sí. Para Núñez Carmona le pide como partícipe del hecho 5 años y 8 meses, casi también la máxima por ser partícipe, porque lo que dice la Unidad de Información Financiera es que sin la participación de Núñez Carmona y de Van den Broeke nunca se podría haber realizado la maniobra. Se quisieron quedar con la máquina de hacer billetes, es lo que dijo la UIF cuando pidió las condenas. Lo llamativo, y esto me hago cargo yo, es que para Van den Broeke pidieron solamente 1 año. También alegan que fue necesaria la participación de Van den Broeke para que se realice todo esto, pero tuvieron en cuenta que se arrepintió en otro expediente, no se arrepintió en el juicio. Vos te podés arrepentir hasta antes del juicio. Él en esta causa, en esta que hoy está en juicio oral y público, nunca se arrepintió. Por lo tanto, yo no entiendo cómo ayer la Oficina Anticorrupción y hoy la Unidad de Información Financiera toman en cuenta lo que dijo Van den Broeke en otro expediente donde se arrepiente para morigerarle la pena y pedir solamente 1 año, porque en esta causa no es arrepentido, es imputado. Lo que pasa es que vos hablás con el Código Penal y la Oficina Anticorrupción y la UIF hablan con la maniobra política que implica que sin lo que Van den Broeke tuvo que salir a reconocer y decir, mucho de las causas que involucran a Vudú y compañía no se hubieran podido desentrañar. Para este juicio, nada de lo que dijo Van den Broeke es nuevo. Y de hecho lo que dijo en su arrepentimiento, nosotros lo contamos acá, tampoco fue nada nuevo. Hay que plantear también que para Nicolás Chicone pidieron 3 años y 8 meses y... 5 años y 8 meses también la máxima. Para Resnick y Forcieri pidieron 3 años de prisión e inhabilitación. Y un dato clave es que solicita a la Unidad de Información Financiera que en caso de recaer condena por parte del Tribunal Oral Federal número 4, todos vayan a prisión. Todos, porque existe gran riesgo procesal.
Gran definición y gran síntesis de Lourdes de lo que fue uno de los capítulos judiciales más importantes. Qué apellido más complicado, Van der Boele, Van der Viole. Van der Brele, Te dicen 80 veces. Bueno, ¿se fue alguno más, no? No, por ahora ahora no. ¿Se vota? 2 de la mañana. La senadora de Rodríguez Sá va a votar a favor del proyecto. O sea, 1 y 1. Un equilibrio, ¿no? Pausa. Nos vamos a la pausa y a la vuelta te cuento el cierre de los Gardel. No dijimos nada de la gran Premios Gardel, gran noche. Es más, te adelanto, con Georgina el viernes creo que tenemos 2 estatuillas acá. ¿En serio? Wow, linda noche de viernes que tenemos eso, por delante. Pausa, ya nos reencontramos, ya venimos. Llegó Icolon, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresa a www.icolon.com.ar. Aprovecha la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. Icolon es marca registrada de Colón, compañía de seguro sociedad anónima. Promoción, ver bases y condiciones en www.icolon.com.ar. Evita multas por podas sin permiso. Ordenanza Municipal número 3017/91. Del 1 de abril al 31 de mayo, gestiona gratis tu solicitud al 0800-999-1234. Cerca tuyo. Municipalidad de Florencio Varela. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. 29 de mayo, 20ª edición de los premios Gardel. Nominados al Mejor Álbum Tropical, A Punto de Estallar. Mejor Álbum Tropical, Los Lirios de Santa Fe. Premios Gardel 2018. Los Lirios de Santa Fe. Los Lirios. En el municipio de La Matanza entregamos por 3er año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Nuevamente, cada alumno de jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos. En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario. Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Vida Argentina ofrece las mejores máquinas para la elaboración de milanesas. Vida Argentina, innovación y calidad al alcance de su negocio. En el municipio de La Matanza entregamos por 3er año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Nuevamente, cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos.
En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza Avanza. Intendencia Verónica Magario. Entre los jugadores y los hinchas tenemos un viejo contrato que dice así: nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar. Pero cuando hay dudas, hay que hablarlo de frente. ¿Qué pasa, muchachos? A veces parece que no quieren venir. En sus equipos hacen 30 goles y acá nada. Vamos, ¿qué más? Fui con la Cupé Fuego hasta Río para alentar. 4 días tardé. Bueno, fuiste porque jugamos la final, ¿no? ¡3 finales perdimos! De verdad. Ahora, basta de memes, por favor. Son agresivos, injustos. ¡Les pedimos que pongan huevos! A veces le pedimos mucho más que eso. Le pedimos que nos alegren la vida, que nos curen de una gripe. A Dios le pedimos menos. Ya rompimos muchos contratos. No lo hagamos con este. Leámoslo juntos. Señores, yo dejo todo. Me voy a ver a Argentina. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que quieren salir campeones, que lo llevan adentro como lo llevo yo. ¡Soñá que es posible! ¡Contra todo! ¡Basta de bufas y de crítica! ¡Vamos Argentina! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Argentina! Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mira lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Escuchá bien, Ale, porque te estoy diciendo que con Telecentro Play tenés la posibilidad de que con tu Deco Smart podés volver a rebobinar un programa que está en vivo o bien disfrutar de las 24 horas de televisión, ver películas, series, grabar tu programa favorito y mucho más. Y además, Ale, presta atención, porque en tu celular, como la computadora, en la tablet, podés ver la tele con todo su contenido. Sí, solo Telecentro Play te da esta posibilidad. Si sos cliente, activalo ya en telecentroplay.com.ar o bien llama al 63800000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta todo, ¿o no es así? Absolutamente. Gracias totales. Estabas preguntando y yo te lo contesté. Sí. Claro. Me desasnaste. Lo podés hacer. Estamos hablando, hay que bañarse, eso sí, 3 minutos, dijo Maduro en la crisis energética. Sí. El gobierno distribuyó ahí, después rebobinó porque pensó que era demasiado maduro el tema. Bueno, nada, nos vamos, no quedó tiempo para nada. Pero mañana contamos lo que ha pasado en la provincia de Córdoba, con un fallo que Lourdes anticipó y que no es menor. Mañana hablamos de sueños compartidos, pero el dato es que lo metieron en la bolsa de Vido, también lo procesaron. Sí, era extraño que no estuviera y bueno, la Cámara Federal, la Sala 1 decidió procesarlo, le revoca la falta de mérito que tenía, lo procesa y confirma el resto de los procesamientos de Bedo Bonafini, los Joclender, Fatala, López y todo el resto de Hoy se cumple un año más de la muerte de los padres, de los Joclender. Hoy es el día. Hoy es el día, exactamente. El parricidio por el cual estuvieron presos. Y empezó una interna entre hermanos que aparentemente nunca fue zanjada, ¿no? Evidentemente. No, bueno, querido Alejandro, nos reencontramos. Nachito, mañana con todos los detalles de lo que pase en la sesión. Yo creo que mañana tenemos veto, cumbre de Macri con gobernadores del norte en Salta. Que anticipamos acá. Ley con 37 voluntades, creo. Nos llegan a 38. Adolfo se fue. Me da la impresión. Sí, sí. Alguna abstención. 31 votos en contra. O 30, teniendo en cuenta que Pereira se bajó. El senador neuquino. No más. Va a ser... Y ya Argentina en Barcelona, ¿no? De cara a la Copa del Mundo, después de que Macri fue y se despidió en medio de todo el vendaval del Congreso. Qué sé yo. Bueno, qué alegría. Toda la familia estuvo ahí. Muchas familias. Por lo menos los Iribarri estuvieron todos ahí en la cancha de Argentina y con la selección. Te veo envalentonada con la idea. Bueno, nos vemos. Buen jueves por delante. Hasta mañana a las 9. Gracias, Pau. Chau, Lourdes. Chau, Nachito.